Estamos de vuelta con este su programa En Contexto con Rosalba Escalante. Muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros. Y siguiendo en el ámbito político y de reforma y de todo esto, señores, a pesar de que ya han pasado 15 días, casi 15 días de las elecciones presidenciales y congresuales de mayo y lo que pudiera considerarse como un pataleo, y es que luego de que el expresidente de la República, Leonel Fernández, reconociera el triunfo del presidente Luis Abinader y lo felicitara, inmediatamente conoció los resultados que ofreció la Junta Central Electoral, pues ahora el expresidente Leonel Fernández ha escrito un artículo donde asegura que Luis Abinader no ganó las elecciones, sino que más bien la compró. Esto basado en que en la mayoría de las encuestas, sobre el 50% de la población opinaban que el país iba por un rumbo equivocado. Señores, y con este pronunciamiento, el expresidente Leonel Fernández está, en mi opinión, desbaratando con los pies lo que hizo con las manos, porque fue un acto cívico, un acto de madurez política que tanto el presidente Luis Abinader como la población le reconoció. Haber felicitado al presidente, inmediatamente conoció los primeros resultados, los resultados preliminares de esas elecciones en las que al menos 4 millones de dominicanos acudieron a las urnas. Y el presidente Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández, ahora sale con que el gobierno compró las elecciones, pero al expresidente Leonel Fernández se le olvida que en las elecciones pasadas también resultó ganador como senador del Distrito Nacional su hijo Omar Fernández. Entonces el gobierno también compró las elecciones para Omar Fernández. Ahí tenemos a Félix Bautista, que ganó la senaduría de San Juan. También el gobierno compró las elecciones para Félix Bautista, que es del partido La Fuerza del Pueblo. Y esos 17 diputados que ganó, esas 17 diputaciones que ganó La Fuerza del Pueblo, también fue con dinero del Estado, también fue con dinero del Partido Revolucionario Moderno. Por favor, señor expresidente, un líder como usted, de un líder como usted, la población espera mayor sensatez. Son totalmente desatinadas esas declaraciones que usted hizo a través de ese artículo publicado en un medio de circulación nacional. El hecho de que las elecciones no le hayan favorecido porque la población decidió elegir nuevamente a Luis Abinader para presidente de la República no significa que hayan sido compradas, porque también su partido salió beneficiado, porque su partido, que quedó en un lejano tercer lugar en las elecciones del 2020, ahora quedó en un segundo lugar con un 27% de los votos. En las elecciones del 20, su partido, La Fuerza del Pueblo, obtuvo apenas 500,000 votos y ahora obtuvo 3 veces esa cantidad. Obtuvo casi 2 millones de votos el partido La Fuerza del Pueblo. Esos también fueron comprados por el partido de gobierno. Así no, señor expresidente. Le recomendamos un poquito más de sensatez. Sobre este tema también estuvo respondiendo el presidente Luis Abinader durante su encuentro semanal en el Palacio Nacional. Vamos a escuchar. Si usted tiene previsto también reunirse con la dirección de esa organización política. Y por último, sobre la reforma fiscal, ya usted respondió algo, y es que la iglesia el día de Corpus Christi dijo que espera que esta reforma no afecte a los más pobres. Muchas gracias. Los nuevos recursos que puedan haber en las diferentes reformas van a ser exactamente para atender a los más pobres. El tema es a dónde van los recursos, a dónde se aplican los recursos. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Y yo reitero, mi objetivo es eliminar la pobreza absoluta en estos 4 años de la República Dominicana. Y para eso tenemos que tomar medidas. Yo no me voy a referir a los temas políticos, ya yo dejé las elecciones hacia atrás. Eso pasó y ya no tengo comentarios sobre eso. Yo pienso que las ayudas sociales han evitado que mucha gente, y por eso tenemos una disminución importante en la pobreza, como nosotros lo mostramos, que está al menor nivel en su historia.
los niveles de pobreza han sido porque los programas sociales han sido exitosos. Por lo tanto, ya la parte de las elecciones tenemos que ver hacia adelante y ver cómo entonces hacemos ese gran pacto para que el país pueda seguir avanzando y podemos poner esos objetivos. Que eso es lo que yo quisiera, que todo el mundo nos acompañara, que no sea un solo objetivo del gobierno, que sea un objetivo de nación, de mejorar nuestra nación en todas las áreas. Por ejemplo, hoy estuvimos como todos los lunes, en la fuerza de tarea. Ya bajamos a un dígito, estamos en el bordecito, 9.9, la parte de homicidio, pero ya bajamos a un dígito, tenemos que seguir mejorando. Esos son los objetivos que nosotros tenemos que perseguir en cada indicador de políticas públicas, en cada indicador social y de políticas públicas. Muy bien, yo también considero que ya la política pasó, ya las elecciones pasaron. Ahora el pueblo dominicano lo que quiere ver es soluciones, quiere políticas públicas tendentes a mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos. Ya debemos ponernos todos a trabajar por un mejor país. Ya las elecciones pasaron, el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Y si usted como candidato entiende que hubo alguna irregularidad en las elecciones, ahí están los organismos, ahí están las altas cortes, ahí está el Tribunal Superior Electoral que puede impugnar o elevar cualquier recurso que usted considere, pero el pataleo ya está bueno. El país ahora necesita adentrarse a eso que estábamos hablando anteriormente, a esa reforma fiscal que distribuya de una manera más justa la carga impositiva en un país donde los impuestos son bastante elevados y donde la masa pobre es la que se lleva la carga más pesada. Sobre este tema estuvo hablando un experto en economía, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco Cruz, quien explicaba que ya se hace impostergable una reforma fiscal y que considera un gesto muy noble del presidente Luis Abinader convocar a la oposición para consensuar la reforma que necesita la población, pero que si la oposición no quiere, el gobierno no puede detenerse por eso, porque ya no se le puede seguir dando largas a esta reforma fiscal que, como habíamos dicho al inicio de este programa, está establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que es el único pacto que falta por firmar, porque ya se firmó el pacto por la educación y el pacto eléctrico. Vamos a escuchar a Antonio Siriaco Cruz hablando sobre este tema de la reforma fiscal, con quien tuvimos la oportunidad de hablar en el día de hoy. En la Estrategia Nacional de Desarrollo se habla de 3 pactos: el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. El pacto fiscal que incorpora una reforma fiscal, pero cuando hablamos de pacto estamos hablando de consensos, estamos hablando de hacer una reforma que no sea unilateral, sino sencillamente que se consulten a las fuerzas vivas de la nación, llámese sectores trabajadores, sector gubernamental, sociedad civil, sector social, sector laboral, empresarial. Y en ese sentido, aquí se ha creado un mecanismo constitucional, aunque no es vinculante con el Congreso, que es el Consejo Económico y Social, que puede ser un punto de inicio de discusión importante. Ahora, el Estado tiene su responsabilidad, el Congreso tiene su responsabilidad. Yo creo que están dadas las condiciones no solamente económicas, porque la economía ha venido recuperándose, sino políticas, porque el partido que detenta el poder y que ganó las elecciones tiene un poder prácticamente unísono, es decir, domina todos los poderes del Estado, y eso en cierta manera le puede permitir hacer una reforma integral de largo alcance, pero una reforma que también sea progresiva y que mejore las condiciones de vida de la población dominicana, de manera que yo creo que la República Dominicana tiene que cumplir con ese pacto fiscal, esa reforma fiscal, porque también hay un tema económico importante, hay niveles de evasión que sobrepasan el 3.5% del PIB, estamos hablando de más de 300 mil millones de pesos, estamos hablando de que hay que estabilizar el tema de la deuda pública y básicamente el pago de los intereses que se generan
que se generan todos los años producto de esa deuda y que representa el 3.6% del PIB. Aquí se está gastando más en pago de intereses que la inversión pública que hace el gobierno. Entonces, esos son elementos que están condicionando que se vaya perfilando una reforma fiscal, pero una reforma fiscal que siempre tenga el objetivo de mejorar los servicios públicos, de mejorar las condiciones de vida de la población, de que el gobierno tenga más capacidad para mejorar la infraestructura, construir más metros, construir más teleféricos, monorieles, mejorar las carreteras, ampliar la atención primaria. Ese debe ser el objetivo de una reforma fiscal y que también tenga un componente progresivo en el sentido de que penalice a aquellos que tengan mayor capacidad contributiva, es decir, que el que más gana, más pague, pero también de aliviarle a los sectores de clase media de impuestos tan regresivos como el ITEVI. El ITEVI es el impuesto más regresivo. Nosotros planteamos que el ITEVI tiene que ser disminuido su tasa de un 18 a un 14, a un 12. Siempre manteniendo las exenciones a los alimentos y a los medicamentos. Ahí estaba la opinión de un experto en economía, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, explicando por qué se hace impostergable una reforma fiscal. Adelante, señor presidente, con la reforma. El pueblo la demanda y la necesita. Adelante, con oposición o sin oposición. De esta manera llegamos al momento de una segunda pausa, pero les pedimos a ustedes que mantengan la sintonía con nosotros porque al regreso estaremos hablando sobre otros temas.